¿Alguna vez has tenido la experiencia de haber visto, o pasado por algo que crees haber vivido ya en otro momento? ¿Has estado en un sitio que te suena familiar, pero sin recordar por qué te resulta conocido? Si has sentido algo parecido, es muy probable que hayas experimentado uno de los extraños fenómenos de los cuales la ciencia no logra darle una explicación a base de pruebas concretas. En este video te explicaré las claves psicológicas de este suceso conocido en el mundo como déjà vu. Déjà vu es un término francés acuñado por el investigador psíquico Émile Boirac, que significa ya visto, e implica una sensación de estar viviendo una situación idéntica a otra vivida anteriormente de la cual, sin embargo, no somos capaces de recordar cuándo o el por qué nos resulta familiar. Su duración, normalmente, es de unos segundos, y se caracteriza por la sensación de estar viviendo nuevamente un momento ya vivido, como si la misma historia se repitiese. A través de una recopilación de datos por parte de un equipo investigativo, se ha observado que, aproximadamente, el 60% de las personas lo experimentan, y que resulta ser un fenómeno más frecuente bajo situaciones de estrés y fatiga. Esto basado en una teoría de Brown, el año 2003. Acostumbra a surgir entre los 8 y 9 años, pues para que se produzca un déjà vu, se requiere un cierto nivel de desarrollo cerebral, pero una vez que lo experimentamos, este se vuelve más frecuente entre los 10 y 20 años, aunque también se han reportado testimonios de personas de edades superiores a las mencionadas. Cuando hablamos de déjà vu, no estamos hablando de un término nuevo, puesto que experiencias de déjà vu ya han sido descritas en trabajos de grandes escritores como Dickens, Tolstoy, Proust y Hardy. Pero, ¿por qué se produce un déjà vu? Esta cuestión todavía nos resulta incierta. Numerosos campos ofrecen diversas explicaciones a este fenómeno, algunas de las teorías más conocidas son las que relacionan déjà vu como un síntoma de experiencias paranormales, vidas pasadas, premoniciones, e incluso, en el campo del psicoanálisis, como en el caso de Sigmund Freud. Este postulaba que esa sensación era causada por la similitud de la presente situación con una fantasía reprimida de un sueño inconsciente. Sin embargo, declaró el fenómeno como algo confuso de investigar. Con respecto a lo que nos dice la neurociencia acerca del fenómeno déjà vu, centrándonos en un análisis neurocognitivo, Alan Brown, psicólogo en Southern Methodist University, y autor de La experiencia déjà vu, nos muestra una clasificación de las diversas explicaciones científicas en relación al déjà vu, a través de 4 teorías. La primera de ellas, habla de doble pensamiento. La idea central es la afirmación de déjà vu, como resultado de 2 procesos cognitivos paralelos, sincronizados que pierden la sincronización momentáneamente. Esta asincronía puede que sea debido a la ausencia de un proceso cuando el otro se activa, o que el cerebro esté codificando la información, y recuperándola a la vez, es decir, que se estén fusionando 2 vías relacionadas que normalmente están separadas. El hecho de estar observando una imagen, y que a la vez se esté recordando, nos aporta una sensación de haber vivido anteriormente esa situación. La segunda, habla de una causa neurológica. Esta se refiere a que un déjà vu es producido a causa de una breve disfunción o interrupción en un circuito del lóbulo temporal, involucrado en la experiencia de recordar situaciones vividas. Este hecho estaría generando un falso recuerdo de la situación. Esta teoría se justifica con el estudio de enfermos de epilepsia del lóbulo temporal, los cuales suelen experimentar con frecuencia déjà vu, justo antes de padecer uno de sus ataques. Mediante la medición de descargas neuronales en el cerebro de estos pacientes, los científicos han sido capaces de identificar las regiones del cerebro donde comienzan las señales déjà vu, y de cómo estimulando esas mismas regiones es posible producir esa sensación. La tercera se denomina como mnésica. Esta define el déjà vu como una experiencia generada por las similitudes y solapamientos entre experiencias pasadas y presentes. La psicóloga Annie Cleary, investigadora de las bases neurales subyacentes al déjà vu, postula dicho fenómeno como un mecanismo metacognitivo normal que se produce cuando una experiencia pasada guarda un parecido con la presente y, consecuentemente, nos hace creer que ya hemos estado allí.
A través de diversos estudios e investigaciones ha mostrado que la mente almacena fragmentos de información, es decir, no almacena la información completa, y que, por lo tanto, cuando observamos, por ejemplo, una calle que se parece a otra, o que tiene elementos idénticos, o parecidos, nos puede surgir esta sensación. Y finalmente, la cuarta teoría hace referencia a la doble percepción o atencional. Acá se postula que el fenómeno es producido como consecuencia de una distracción momentánea del cerebro, justo después de que se haya capturado parte de la escena, vale decir, de un recuerdo no explícito, y cuando esta atención es retomada, así como en fracciones de segundo, y realiza una captura completa, atribuimos a esa escena un fuerte sentido de familiaridad sin ser conscientes de su origen, dando una sensación de falso recuerdo, pues parte de esa escena había sido registrada implícita e inconscientemente. Con estas cuatro hipótesis que hemos hablado, el hecho de que existan diversas teorías demuestra que tal fenómeno no es debido a una única causa. Asimismo, es cierto que no todo déjà vu es consecuencia de un proceso llamado mnésico normal, pues parece existir un tipo de déjà vu relacionado con una alteración mnésica observado en patologías como la esquizofrenia, o tal como se ha mencionado anteriormente, en la epilepsia del lóbulo temporal, en los que el fenómeno puede durar unos minutos, o incluso podría extenderse hasta por horas. Por el momento, no existe una explicación clara y definitiva que determine las bases anatómicas y funcionales para que este fenómeno se produzca, pero los avances en las técnicas de neuroimagen y la investigación actual pueden ayudar a una mejor comprensión del tema, desde una perspectiva neurocognitiva. De esa manera, podríamos acercarnos a la verdad de este curioso fenómeno de sentir haber vivido una situación idéntica a la que se está pasando en ese instante. Si este video les gustó, no se olviden de darle manita arriba, compartirlo y suscribirse. Los invito también a ver mis otros videos donde hablo de diversos temas. Se despide para ustedes Esteban Molech y hasta la próxima.